Hola mis queridos amigos y hermanos de Pirque, muy contento de poder grabar este video nuevamente. Es triste no poder juntarnos en este día domingo, el día del Señor, pero queremos aprovechar este espacio para poder seguir conectados y seguir compartiendo la palabra del Señor. Quiero que comencemos orando y después vayamos al mensaje del día de hoy. Y le animo a tener sus Biblias, le animo a quizás quitar las distracciones que puedan ocurrir alrededor y apartar estos minutos para escuchar de la palabra del Señor y lo que Él quiera hablar a nuestra vida. Así que los invito a orar. Mi Dios, gracias por este nuevo día de vida que tú nos das. Gracias porque podemos confiar y descansar de que este día tú lo has creado, de que este día, Señor, es un nuevo día donde tu misericordia se renuevan también y donde también, Señor, es un día domingo donde podemos pensar y reflexionar en ti, Señor, porque es tu día. Te queremos pedir que nos hables a través de tu palabra, que podamos aprender de ella, podamos conocerte más, podamos experimentarte cada día más, Señor. Podamos aprender de tus atributos, de tus personalidades, de quién tú eres, de tus características y asombrarnos, maravillarnos del Dios que tenemos. Te pido por todos los hermanos, amigos que están escuchando este video, que tú obres en ellos, Señor, a través de tu palabra, que sea de mucha edificación para ellos. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes conocen de los atributos de Dios? ¿Conocen a algunos? Quizás esta palabra no te suena muy conocida, no te suena como que será un atributo de Dios. ¿Qué es lo que es eso? Los atributos de Dios son las características de Dios, son sus personalidades, por así decirlo, son sus perfecciones. Eh, si yo les digo, ¿ustedes saben que Dios es amor? Ustedes lo han escuchado. Ustedes saben que Dios es misericordia o es santo, ¿cierto? No tiene pecado. Esas cosas son sus perfecciones, son los que se conocen como sus atributos, las características de Dios. Hay características de Él que son solamente de Dios, como por ejemplo su santidad. Él es el único santo, santo, santo. Hay, por ejemplo, Él es todopoderoso. Nosotros no somos todopoderosos. Él es omnisciente, él lo conoce todo. Él es omnipresente, es como que está en todo lugar. Esas son perfecciones de Dios, son atributos que la Biblia nos revela acerca de nuestro Dios. Y pensar en esas cosas a uno le da un sentido de realmente quién es nuestro Dios. O sea, realmente Dios es todopoderoso. Y uno se pone a pensar y wow, es increíble decir Dios es todopoderoso, Dios lo sabe todo, Dios es soberano, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, no hay nada que se escape de su control. Esos son atributos de Él, perfecciones de Él. Pero hay algunos atributos que pueden ser que son características que al hombre también Dios en su gracia le permite tener, ¿cierto? Hay cosas que el amor, Dios nos permite a nosotros en cierta medida amar. Experimentar el amor o tener misericordia, ¿cierto? Uno puede tener misericordia por alguien, no a la medida de lo que Dios tiene, pero sí en un pequeño, quizá una pizca muy mínima de lo que significa tener misericordia o tener amor. Pero cuando uno, aquí voy con la introducción, que cuando uno habla de las características de Dios y le preguntan, ¿cómo es tu Dios? Y uno ahí se pone a hablar de sus perfecciones. Dios es amor, Dios es santo, es soberano. A veces uno como que le cuesta bajar ese concepto a su vida. Uno conoce que Dios es de esta forma, que es todopoderoso, que lo sabe todo. Pero eso, ¿de qué manera impacta mi vida? ¿De qué manera eso me permite a mí poder vivir mi día a día?
poder hacer mis cosas, poder ir al trabajo, poder estudiar, poder relacionarme con mi familia. ¿Cómo esos atributos de Dios deberían impactar mi día a día? Hay una historia de un rey que tenía un palacio, y todos los días él salía ahí por su palacio y había un sirviente, un hombre y que caminaba por su palacio, y mientras hacía el servicio al rey en el jardín del rey, en el palacio, eh, él lo miraba y lo observaba, que él oraba, él conversaba con Dios. Y oraba mientras trabajaba, cortaba los jardines, limpiaba el palacio y lo miraba. Y a este rey le parecía curioso que este hombre todos los días estuviera prácticamente hablando solo, así. Y empezó a molestar eso, como, ¿por qué habla con Dios tanto? ¿Por qué él siente que está ahí molestando o llamando la atención? Entonces lo hace llamar a su oficina, o sea, a su palacio, y le dice, mira, has hablado con Dios todos los días desde que estás acá, y quiero que esto se acabe. Y así le dijo el rey a este sirviente. ¿Me muestras, dijo, hoy a Dios, hoy mismo, o tú nunca más vas a hablar de Dios aquí en mi palacio? Eso le dijo. ¿Me muestras hoy a Dios, o tú nunca más vas a hablar de Dios? Entonces este sirviente, eh, lo que le dice, rey, mire, vayamos a caminar, le dice. Y el rey le parece, ya vamos a caminar. Y salieron a caminar por el jardín del Palacio Real. Y empezaron a caminar, era un día soleado, estaba el cielo despejado, y ellos estaban caminando por el pasto. Y en ese momento este hombre le dice al rey, Majestad, mire el sol, mire qué hermoso el sol radiante de hoy. Y el rey levantó la vista, miró el sol y solamente aguantó 3 segundos y ya como que bajó la vista, ya que me molesta mirar el sol, ¿cierto? Y este hombre, nuevamente el sirviente le dice al rey, pero Majestad, mire qué hermoso está el sol, mírelo por favor. Entonces él nuevamente, el rey, levanta la vista, mira el sol y lo mismo, aguantó 3, 4 segundos y bajó la vista, ya que no lo podía mirar por más tiempo. El rey le dijo, no puedo mirar el sol tanto tiempo, ¿qué quieres lograr con esto? Entonces el hombre le dijo al rey, usted acaba de decirme en el palacio, muéstrame a Dios para que pueda verlo. Y ni siquiera usted, le dice el sirviente al rey, puede contemplar una de las pequeñas luces que él creó. Entonces, ¿cómo puede mirar a Dios? Y es bonita la historia, porque uno se pone a pensar de que si quiere conocer más a ese Dios, uno también tiene que crear cómo Dios se ha manifestado y revelado a nosotros. A nosotros en esta época, en el Antiguo Testamento ocurría así, pero en esta época Dios no se nos va a revelar a través de un milagro como ocurría en la antigüedad, donde Él abrió los mares, donde Él envió plagas y donde el pueblo escuchaba prácticamente la voz de Dios en el monte Sinaí. Eso no va a ocurrir hoy en día. Por lo tanto, si tú estás esperando una señal del cielo, que aparezca una luz y te ilumine, eh, eso no va a ocurrir el día de hoy, lamentablemente. Eh, pero Dios se sigue revelando a nosotros, Dios se sigue mostrando, Dios es el mismo, solo que está comunicándonos de manera distinta. Pero hoy en esta parte de la historia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, Dios se reveló y Dios se mostró y nos mostró cómo es Él. Prácticamente se reveló completamente, y nos mostró, nos dio a luz. Miren, así soy yo. Y esta revelación de Dios es lo que nosotros conocemos como Jesucristo, ¿cierto? Emmanuel, Dios con nosotros. Mira, acompáñenme al texto de hoy. Vamos a ir a Juan 14. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Juan 14, del versículo 1 al versículo 11. Dice, ahí vayan en su Biblia, los voy a esperar.
Juan 14, del versículo 1 al versículo 11. Aquí lo tengo yo. Dice el título de este texto, dice Jesús, el camino al Padre. Tratando de cerrar acá. Ahí sí. Entonces, Juan 14, del 1 al 11, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Está hablando Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, fíjense en la pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Qué maravilloso este texto, porque nos muestra esta conexión tan perfecta que es la Trinidad. No se nos revela así como esto es la Trinidad, y quizás es otra palabra que puede sonar como ¿qué significa la Trinidad? Es que Dios es uno, pero en tres personas. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es importante entender esto, es importante aprender, porque hay religiones, hay sectas donde se nos dice que Jesús no es Dios, que Jesús no es Dios, es un ser creado solamente por Dios, que el Dios verdadero es el Padre, Dios Padre, pero Jesús no es Dios y el Espíritu Santo tampoco. Pero si leen detalladamente, fíjense cómo Él dice que yo en el Padre somos uno. El Padre está en mí. Si me ven a mí, están viendo al Padre. Por lo tanto, esa conexión nos cuesta entender de que Jesús es Dios mismo. Jesús y Dios son uno, pero se manifiestan, se revelan a través de personas distintas. Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Es un misterio que cuesta entenderlo. Yo sé que cuesta entenderlo, pero es el misterio que al final se nos va revelando a través de la Escritura, de que Dios de esta forma, Él también se manifiesta y trabaja. Pero lo que quiero ir con este mensaje es que cuando nosotros queremos conocer a Dios y nosotros queremos acercarnos a Dios, y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo acercarme más a Dios? ¿Cómo puedo estar más cerca de Él, tener una comunión más íntima con Él? Y tratamos de a veces hacer obras para hacer eso. Tratamos de portarnos bien, tratamos de no cometer pecado, no mentir, ayudar al prójimo, como para tranquilizar un poquito nuestra conciencia. Si estoy haciendo las cosas bien, es porque me estoy acercando más a Dios. Pero la verdad es que no funciona así. Jesús le está diciendo ahí a sus discípulos, le está diciendo a Felipe, a Tomás primeramente le dice, mira, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es como si quieres acercarte a Dios, el único camino a Dios soy yo. La única verdad y la única vida que puedes vivir soy yo. Esta es la forma como se debe vivir la vida. Y después le dice ahí el otro discípulo, me dice Felipe, pero a ver, muéstranos al Padre, tenemos esa curiosidad. Entonces dice, fíjense que es lo que le dice, que es, estoy tanto tiempo con ustedes y no conocen al Padre.
¿Cómo puede ser eso posible? Si he estado con ustedes, he estado viviendo con ustedes, comiendo con ustedes, he estado experimentando, viviendo día y noche con ustedes. ¿Y cómo no conocen al Padre si me han visto a mí, han tocado, hemos comido juntos, han visto los milagros? Y ahí le está mostrando este maravilloso atributo. Si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Si ustedes quieren acercarse al Padre, tienen que hacerlo a través de mí. Acérquense a mí y se acercarán al Padre porque somos uno. Crean en mí y van a creer en el Padre. No, y fíjense cómo parte el texto, dice, no se turbe vuestro corazón. No estén como turbados, como confundidos. Dice, creed en Dios, creed también en mí. Porque somos uno. Y después le está contando lo que yo voy a hacer. Yo voy a morir, voy a resucitar y voy a ir ¿a qué? A construir esas moradas, a preparar el lugar para vosotros, porque después en la eternidad vamos a estar juntos completamente. Y ellos como que imagino que por eso les decía como no se turbe, porque quedaron como confundidos de decir, pero ¿cómo vamos a llegar allá si no sabemos quién es el Padre? No sabemos cómo llegar allá, tú te vas a ir. Imagino miles de preguntas, no te vayas, te tenemos a ti nomás. Y las mismas preguntas que podemos hacernos nosotros hoy en día. ¿Cómo vamos a llegar al cielo? ¿Cómo podemos estar más cerca de Dios? ¿Cómo sé si voy a llegar a Dios? Bueno, la respuesta es, para todas esas preguntas, es Jesucristo. Jesucristo es el camino al Padre. Jesucristo es el camino al cielo. Jesucristo es la vida al Padre. Jesucristo es la vida. Jesucristo es el camino, la verdad. Jesucristo es la vida. No hay otra vida que pueda vivir. No hay otra forma de acercarte a Dios si no es por medio de Jesús. Y cuando tú entiendes eso, es Jesús a la persona que yo debo mirar. Es Jesús de quien yo debo aprender. Es Jesús a quien yo me voy a dirigir. Es Jesús a quien yo debo conocer. Tú te vas a dar cuenta de que es Jesús esa vida en la que tú debes vivir. Es esa vida la que debe ser tu ejemplo de vida. Es esa vida la que tú quieres imitar a Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino al Padre. Porque si quiero conocer al Padre, lo debo hacer por medio de Cristo. Y ellos son uno. Son uno. Porque es como, si quieres mirar a Dios, están mirando a Jesús y están mirando a Dios. Cuesta entenderlo, lo sé, pero es maravillosa esta doctrina de la Trinidad, de entender de que son tres personas, pero es un solo Dios. Creo que para concluir, eh, como este rey a veces nosotros, o quizás tú también has escuchado mucha gente atea en el mundo, que no creen en Dios, que se cuestionan si Dios existe, porque no lo pueden ver como esos milagros que yo le hablaba en la antigüedad. Pero la verdad es que si uno se pone a pensar y reflexionar conscientemente, cuando tú miras la creación, también hay otra revelación de Dios. Ves su perfección, su capacidad creativa, su poder al crear las cosas, que no fueron creadas por la nada. Y ahí hay una revelación también en la naturaleza. Pero la revelación mayor que Dios nos mostró y nos dejó es a través de Jesucristo. Dios nos dejó a Jesús, vino a vivir este mundo, un mundo donde estamos nosotros, se humilló para mostrarnos el camino y mostrarnos cómo debíamos acercarnos al Padre, solamente a través de Jesucristo. ¿Y cómo podemos llegar al Padre? ¿Cómo podemos llegar al cielo? Creyendo en la obra de Cristo aquí en la tierra. Él vino, Él murió, Él resucitó y Él ascendió al cielo. Y eso, ese plan maravilloso, lo hizo por amor por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros por nuestro pecado estamos separados del Padre. Y quizás por eso es tan difícil entender que ¿cómo podemos llegar a Dios? No puedo conocer a Dios porque el pecado nos separa de Dios. Es el pecado la barrera que se interpone entre nosotros y Dios. Por lo tanto, no puedes acercarte a Dios, no puedes mirar ese sol más de 3 segundos porque el pecado nos interpone en ese aspecto. El pecado es una barrera que nos separa de Dios eternamente. Pero Jesús vino a esta vida, a esta tierra. Jesús murió por nuestros pecados. Él tomó nuestras cargas. Él tomó nuestros pecados, los clavó en una cruz y murió
por ellos, para darnos una nueva vida y ahora acercarnos al Padre sin ninguna dificultad, sin ningún problema, sin ninguna traba, no, un acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, espero que puedan seguir ahí quizás leyendo el capítulo, puedan seguir sacando esas verdades maravillosas de la palabra y animarles a que cada día se puedan acercar a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros oramos por medio de Jesús. Nosotros vamos a la palabra porque la palabra habla de Jesús, nos revela a Jesús. Y Jesús es al final a quien debemos conocer para conocer más también al Padre. Así que les animo esta semana a que conozcan más a Jesús, se enamoren más de Jesús, estén en sus conversaciones, en sus oraciones y desafiarles a que cada día puedan crecer en este caminar, en esta vida cristiana, que no nos estanquemos, sino que sigamos acercándonos cada día a Jesucristo. Así que oremos, mis hermanos. Padre, te quiero agradecer por este tiempo, por poder compartir la palabra, por poder, Señor, abrirla, por poder leer este capítulo, Señor, donde los discípulos de manera quizá muy sincera también se preguntaban cosas, dudas. Y eso es maravilloso porque tú lo dejas registrado, tú nos muestras, Señor, que también ellos fueron hombres igual que nosotros, con dudas, con incertidumbres. Y gracias porque tú te das el tiempo de aclarar esas cosas, de darnos la tranquilidad, de darnos los argumentos, de explicarnos las cosas, y eso es maravilloso. Ayúdenos a enamorarnos más de tu palabra, ayúdenos a enamorarnos más de Jesucristo y de que podamos entender cada día y asombrarnos cada día más de ti, mi Dios, asombrarnos de tu poder, de tu grandeza, maravillarnos de que somos tus hijos ahora, de que tú nos amas, de que quieres lo mejor para nosotros. Te pido que bendiga a mis hermanos, que los acompañes en esta semana, que la próxima semana nos podamos volver a ver, que le pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que tengan una muy linda semana. Nos vemos el próximo domingo allá en Cocina Rústica. Así que nada, cualquier cosita que necesiten, nos hablan, cuenten con nosotros, ¿ya? Un abrazo, muchas bendiciones.